Casa de Dios, aleluya, denle la bienvenida. Y vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, gloria a Dios. Y cuando lo encuentre me confirma con un amén. Josué capítulo 24, aleluya. Y vamos a leer del verso 14 en adelante. Lo tenemos, ¿verdad? Josué capítulo 24, verso 14, gloria a Dios. Y vamos a leer la hermosa palabra de nuestro Dios, que dice de la siguiente manera en el libro de Josué, capítulo 24, verso 14 en adelante. Dice de la siguiente manera, glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y una iglesia en victoria dice: amén. Amén. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La última parte dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este momento por este tiempo precioso aquí en tu casa, mi Dios. Ya cantamos, ya adoramos tu nombre, trajimos ofrendas de alabanza, de adoración, ofrendas monetarias, mi Dios amado. Hemos puesto nuestras peticiones, Señor, delante de ti, mi Dios. Todo lo que hemos traído, Señor, te lo hemos dejado aquí en tu casa, mi Dios. Ahora pedimos que tú hables a nuestras vidas, Señor. Así como te hemos dado, queremos recibir, bendito Dios. Queremos recibir una palabra tuya que convierta el alma, Señor amado, del que necesita ser convertido. Pedimos, Dios mío, que tu palabra llegue al corazón que necesita, Dios mío, esa palabra fresca, esa palabra firme, Dios de poder. Pedimos que mientras se predica tu palabra, Señor, tú traigas libertad al cautivo, Señor. Que tú traigas, bendito Dios amado, sanidad al enfermo. Que tú traigas una bendición, Señor, para cada uno de los que estamos aquí y los que van a escuchar este mensaje a través del internet, bendito Dios. Que de igual manera, Señor amado, tu presencia esté en ese lugar. Tu palabra dice que tú estás en todo lugar, bendito Dios, y tu palabra es fiel y nunca regresa vacía. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse un momento, gloria a Jesús. Y cuando empezamos a leer el texto bíblico de Josué, automáticamente nos vamos al capítulo 1, verso 8 y verso 9, en el cual cada uno de los que estamos aquí, me imagino que lo conocemos de memoria. Y usted sabe esos versículos bíblicos. Josué capítulo 1, verso 8 y verso 9, es una palabra muy alentadora, gloria a Dios. Pero cuando analizamos el libro completo del escritor llamado Josué, un varón de Dios, podemos ver que del capítulo 10 en adelante, la palabra de Dios resalta a Josué como un gran soldado. ¿Como un qué? Y dice, mira hermano, cuando analizamos los últimos capítulos del libro de Josué, miramos un hombre maduro en la fe, un hombre maduro en el conocimiento de la palabra de Dios. Y entonces José ejerció lo que Dios le había encomendado que ejerciera. Y cuando lo analizamos sistemáticamente, los hechos que hizo Josué, podremos ver que Josué fue un hombre de guerra. Y para que Josué llegara a ser un gran soldado, un gran conquistador, tuvo que pasar un entrenamiento, un discipulado, amén, un adiestramiento en mucho tiempo con el líder llamado Moisés. Y yo he dicho más de una vez que para poder llegar a ser un buen maestro, primero tenemos que ser un buen alumno.
Un buen maestro quiere decir que cuando fue alumno, fue un buen alumno. Y un buen alumno no solamente se categoriza porque tiene una mente brillante. Los que califican a los alumnos le cuentan, amén, número uno, la entrega que le pone a lo que se le enseña, número uno. Le califica también su puntualidad, califica también su devoción, califica también lo que se le enseña, y posteriormente les hacen unos exámenes, y si esos exámenes pasan, son aprobados, entonces le dan el título de un buen alumno. Les voy a contar algo que yo viví cuando estaba en sexto grado de primaria. En sexto grado de primaria teníamos un profesor que él daba clases en la escuela de secundaria. No sé cómo le llaman en su país, tal vez bachillerato, creo que le llama. En México dividimos la primaria 6 años y 3 años de secundaria. Entonces, cuando yo estaba en el último año de sexto grado de primaria, ya un año para pasar al primer año de secundaria, recuerdo que un maestro de la secundaria de primer año vino a dar clases a los alumnos de sexto grado. Entonces él nos daba la clase y en sus tiempos libres decía: el que tiene anhelos de ir a la secundaria y quiere estudiar un poco extra, me voy a quedar media hora después de cada clase para darles un asesoramiento de qué es lo que se hace en la secundaria. Y eso a mí me llamó la atención y yo dije: me voy a quedar. Y recuerdo que cuando terminábamos la clase, todos los alumnos se iban, solamente éramos 3 alumnos que nos quedábamos un tiempo extra. Entonces este maestro nos empezaba a explicar: cuando ustedes lleguen a la secundaria, se les va a enseñar esto, se les va a decir esto, se les va a enseñar estas materias, se van a dividir. Ahora cuando lleguen ahí, nos empezaba a asesorar qué es lo que teníamos que hacer. Y recuerdo, hermanos, que cuando se terminó el ciclo escolar, cuando después nos graduamos y pasamos a primero de secundaria, los 3 primeros meses, amén, que yo estuve en la escuela secundaria de primer grado, los 3 primeros meses, hermanos, llegué a tener unas calificaciones excelentes. Y cuando llegó el momento porque usted sabe, como cuando usted fue alumno, cada momento, cada cierto tiempo, vienen los exámenes, ¿verdad? ¿Quiénes les gustaban los exámenes? Algunos sí, algunos otros no. Y yo no era de los que me gustaban mucho los exámenes, porque entonces como que uno empieza, ¿verdad?, a ponerse tenso, amén, empieza, aún lo que sabe como que se le olvida. Y yo recuerdo que cuando nos hacían los primeros exámenes, hermanos, cuando pasaban lista, decían: los nombres que vamos a mencionar no necesitan ser exámenes, porque ya con su calificación que se le ha dado por venir todos los días a la escuela, por cumplir con su asignación, por hacer sus trabajos que les toca aquí en la escuela, por su participación en la clase, ya están aprobados. Y entonces, hermanos, no hacíamos exámenes y eso nos traía una paz. ¿Por qué? Porque algo extra que a mí se me enseñó antes de cruzar este ciclo nuevo escolar, amén, me sirvió para mi capacitación. Y yo hubiera querido que siempre hubiera sido así, pero no, hermano, simplemente fue cierto tiempo. En el último año de secundaria, hermano, no me pregunte cómo me fue, porque estuve un tiempo, hermanos, a punto de reprobar una materia. Y yo recuerdo, amén, apenas voy a entrar en el mensaje, le estoy dando el aperitivo, ¿verdad? Y yo recuerdo, hermanos, que una materia me faltaba, y me dijeron: si no pasas esta materia, no te damos tu certificado de graduación. Y yo dije: donde mi padre se dé cuenta que yo voy a reprobar una materia, no quiero saber qué me va a pasar. Y nos mandaron a hacer unos trabajos, amén, después de que ya teníamos que hacer nuestro trabajo en la escuela, nos mandaron a regar a unas plantas, a limpiar todo el lugar de la escuela, para que nos dieran una calificación extra para poder, amén, aprobar una materia.
Y por el deseo que yo tenía de aprobar para llegar a mi casa con mi certificado de graduación, aunque en otras materias había aprobado, pero me faltaba una, y si no aprobaba esa materia, hermanos, no me entregaban mis documentos. Entonces, por el temor número uno de mis padres, amén, por la vergüenza que iba a pasar, que me iba a graduar sin un documento, entonces yo tenía que ir a trabajar horas extras en la escuela, y ahí aprendí algo. Yo dije, por eso es muy importante, amén, aprender de lo que se enseña, porque un día llegará el examen, ¿verdad? Entonces también Josué lo pasó, vivió lo mismo. Dice la Biblia que Josué, amén, salió de Egipto juntamente con su líder llamado como Moisés. Y dice la Biblia que entonces venían en esa jornada, y cuando se encuentran con ese mar rojo, ustedes saben que el que iba enfrente, ¿cómo se llamaba? Moisés. Y dice la Biblia que cuando se encontraron frente al mar rojo, el pueblo tuvo miedo, y Dios le dijo a Moisés: extiende tu báculo y las aguas se abrirán. Y estoy seguro que Moisés, amén, de las personas que traía cerca de él, eran los sacerdotes, eran los escribas, eran los levitas, pero ahí también venía su ejército, amén, de soldados, y uno de ellos era Josué. Cruzaron el mar rojo, avanzaron, había una promesa sobre ellos que iban a llegar a la tierra prometida llamada como Canaán. Entonces llega el momento cuando Dios quiere llevar a Moisés, y ahora en el capítulo 1, verso 1 en adelante, dice la Biblia, en la encomienda de Dios a Josué le dice: Josué, Josué, mi siervo Moisés ha cumplido con su asignación. Ahora vendrá mi presencia, pero tú introducirás al pueblo a la tierra prometida, y tú repartirás lo que yo tengo para cada uno de ellos. Moisés, amén, se va con el Señor, y ahora Josué está enfrente de ese pueblo que un día su maestro lo trajo por el desierto. Ahora Josué viene con el pueblo que un día venía con su maestro llamado Moisés, y ahora cruzaron un mar rojo, y ahora el líder, el guía era Josué. Y dice la Biblia que entonces uno de sus primeros exámenes que tuvo Josué era cruzar el río Jordán. Y Moisés había cruzado el mar rojo como maestro. Ahora Josué, como alumno capacitado, ahora como maestro, tenía que cruzar el río Jordán. Y muchas veces, hermanos, queremos, ¿verdad?, hacer lo que se hizo, amén, en una situación caótica que tuvimos. Por ejemplo, el que está enfermo, si tenía un dolor de estómago y se tomó cierto analgésico, a ciertas pastillas que le funcionaron, a la siguiente vez que tiene la misma enfermedad se acuerda: yo tuve esta enfermedad, voy a ir a comprar las mismas pastillas. Y muchas veces así funciona, y funciona bien. Pero muchas veces usted compra las mismas pastillas, se las toma y el dolor no se va. Entonces Josué, que estaba enfrente del río Jordán, él se acordó. Cuando llegamos al mar rojo, el siervo de Dios llamado Moisés extendió su báculo y cruzaron el agua, cruzaron el mar. Entonces Josué, frente al río Jordán, pensó hacer lo mismo. Y ahí viene la voz del Señor y le dice: no será de la misma manera. Le habla a Josué y le da las directrices, le da las señales, le dice lo que tiene que hacer, le dice que traiga a los sacerdotes, a los levitas, y que empiecen, y que cuando ellos lleguen y pongan la planta de su pie a las aguas del río Jordán, las aguas se abrirán. Y así sucedió. No tuvieron que, amén, levantar el báculo, no tuvieron que hacer lo mismo que hizo Moisés, sino que ahora el trato de Dios con Josué era único. Aleluya. Y pasan el río Jordán, y entonces, gloria a Dios, siguen avanzando. Y uno de los exámenes más fuertes que se encontró Josué fue con Jericó. Repita conmigo: Jericó.
Y Jericó, dice la Biblia, cuando leemos la historia, dice que Jericó tenía unas puertas, unas franjas, una protección cerradas, y estaban muy cerradas, bien cerradas. Hace énfasis que estaban totalmente seguras. Y dice la Biblia que cuando ellos iban a cruzar a ese lugar, iban a conquistar, amén, Josué, en su capacidad de soldado, de guerrero, sabía que se iban a enfrentar. Pero cuando él estaba preparando su ejército, viene la voz de Dios y le dice: no será con espada ni con ejército. Y Dios le explica cómo va a ser. Dice: caminarán y rodearán a Jericó y darán vueltas. Y no le dijo una, ni le dijo dos, ni le dijo tres. ¿Cuántas fueron? 7. Hay un canto que dice: y los israelitas dieron 7 vueltas alrededor de Jericó. 7 vueltas. Y dice la Biblia que, imagínense, hermanos, cuando un pueblo está con lucha con otro pueblo, lo que tiene que hacer el pueblo es tomar las armas y empezar a enfrentar al enemigo. Pero la dirección de Dios era diferente. Dice que Dios le dijo: empiecen a rodear a Jericó. Y dieron una vuelta, y dieron otra vuelta, y dieron otra vuelta. Imagínense la 4ª vuelta, 5ª vuelta. La Biblia dice, hermanos, que algunos estaban desesperados, y vinieron personas ante Josué y le dijeron: Josué, vamos a empezar a atacar, vamos a empezar, gloria a Dios, a hacer lo que nos toca. Y Josué, con una calma, con una paciencia, les dice: tranquilos, que Dios nos está dando la dirección. Y Dios no me ha dicho que hagamos, amén, que empecemos a atacar, porque Dios me dijo: caminemos alrededor del pueblo. Hermanos, muchas veces, amén, Dios te va a inquietar a hacer algo, gloria al Señor, y muchas veces va a venir presión de alrededor. Cuando dicen amén? Pero cuando usted sabe que Dios lo está dirigiendo, que Dios le está, aleluya, guiando sus pies, usted manténgase firme. ¿Cuánto dicen amén? Y dice la Biblia que dieron la 6ª vuelta. Y a la 7ª vuelta dice que entonces Dios le dijo a Josué: envía al pueblo que grite, pero que grite desde sus entrañas con un grito de júbilo. Y esas cadenas van a caer, esas puertas van a caer, esas franjas van a caer. Y dice que Josué dio la encomienda y todo el pueblo empezó a gritar de una manera, amén, en el cual gritaban con todas sus fuerzas. Y dice que esas murallas cayeron, amén, y el pueblo de Dios entró a Jericó y los derribó, amén. Y dice la Biblia que Dios les dio esa victoria y siguieron avanzando. Pero para llegar al capítulo 24, hermanos, en el capítulo 24 ya Josué estaba terminando, amén, su ministerio, su llamado, porque todos sabemos, como decía el hermano Lalo, que un día nos vamos a ir de esta tierra. ¿Cuánto dicen amén? Querramos decir eso o no, pero esa es la realidad. Y cada día que pasa, hermanos, más nos acercamos a nuestro destino en esta tierra. Por eso lo que decía el hermano Lalo tiene mucho sentido, que ahora mismo, hermanos, lo que tenemos, la fuerza, la disposición que tenemos, le demos a nuestro Dios de todo corazón, amén, para que cuando Dios se acuerde de nosotros podamos irnos, amén, a descansar en paz, sabiendo que Dios estuvo con nosotros y le servimos, y cuando lleguemos a su presencia tendremos recompensa. Alguien le da un aplauso al Señor Jesucristo, que es galardonador de los que le buscan. Y después de pasar Jericó, hermanos, vuelven a llegar a otro pueblo, amén, en el cual era un lugar de los cananeos. Amén, pero en esa tierra de Canaán no solamente habitaban los cananeos, había fereceos, heteos, jebuseos, entre otros pueblos de esa región. Y cada pueblo tenía sus propias creencias, cada pueblo tenía sus propias convicciones. Y entonces, hermanos, en cada pueblo se adoraba diferente Dios. Ahora yo quiero que vaya conmigo al capítulo 24, verso 14. Ahí en su Biblia yo le voy a dar lectura y usted me sigue con su vista. Josué 24, 14 dice: ahora pues,
temed a Jehová. O sea, la palabra temor no habla de miedo, sino habla de reverencia, de servicio a nuestro Dios. Dice, y servirle con integridad. Habla de un servicio de corazón, de un corazón dadivoso, de un corazón generoso por la misericordia y la bondad de Dios. Dice, y en verdad, o sea que nuestro servicio tiene que ser verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Dice, y quitad de entre vosotros los dioses. ¿Los qué? Y si usted nota ahí, la palabra dioses está escrito con minúscula. Eso habla de otros dioses que quisieron compararse a nuestro Dios. Pero sabe, hermanos, ahí dice, quitad de entre de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Dios. Ahí me detengo. Habla de los dioses que estuvieron al otro lado del río. ¿Cuál río? El río Jordán. Y en Egipto. ¿Qué Egipto? Donde fueron libertados cuando estaban cautivos y Moisés los sacó de ese lugar. Por eso Josué es muy específico y escribe Egipto y escribe al otro lado del río. Porque en Egipto había muchos dioses que querían compararse con nuestro Dios, amén, pero nunca pudieron compararse. Cuando el faraón pensaba que tenía el verdadero Dios, Moisés se encontró con el verdadero Dios y le dice, esto te servirá de señal. Tú irás delante del faraón y cuando te diga, ¿quién te envió? Tú le dirás, yo soy, me envió, aleluya. ¿Cuánto le da un aplauso a ese Dios de poder? Yo soy el que soy, aleluya, Jehová de los ejércitos, el poderoso en batallas. Entonces Josué dice, ustedes deciden si le van a servir a los dioses que estaban en Egipto. Y para los estudiosos de la Biblia, Egipto representa el mundo. ¿El qué? El mundo. ¿Y qué es el mundo? El pecado. Porque el pecado, el mundo está lleno de pecado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuántos salimos de un mundo pecaminoso? La mayoría de los que estamos aquí, hermanos, hemos salido de un mundo pecaminoso. De los que estamos aquí, solamente algunos pudiéramos enumerar tal vez 2 o 3 personas que han crecido todo el tiempo en el Evangelio. Por aquí está un varón que siempre ha estado en el camino del Señor, nuestro hermano Isaías. Desde su niñez, su juventud y ahora de adulto, gloria a Dios, aunque todavía está joven, ¿verdad? Nunca se ha apartado, que ha tenido altas y bajas, sí, pero se ha mantenido. Y eso, hermanos, es digno de aplaudirle al Señor. Y yo creo que si usted se mantiene firme, sus hijos y sus hijas nunca se apartarán del camino del Señor. Si usted lo cree, dele un aplauso al Señor, porque usted cambiará su generación, porque lo que usted no pudo vivir, sus hijos y los hijos de sus hijos lo vivirán. Y dice la Biblia que entonces el Egipto representa el mundo. Dice, ustedes deciden si le van a servir a los dioses que estuvieron en Egipto o los dioses que estuvieron al otro lado del río. Dice, sigue diciendo el texto bíblico, ahora el verso 14. El verso 14 dice, estuvieron al otro lado del río y en Egipto y servir a Jehová. El 15 dice, y si mal les parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, hace otra vez énfasis al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Ahora Josué, cuando está dando este discurso, está en una tierra extraña, está en una tierra donde habitaban los amorreos, y los amorreos tenían muchos dioses que querían comparar al verdadero Dios, pero no se podía comparar porque nuestro Dios es único. El Dios que usted le sirve, aleluya, es un Dios de poder que hizo los cielos y la tierra, le dio vida a lo que tiene vida. Él hizo las estrellas, Él hizo el sol, hizo la luna, hizo el día, hizo el mar, hizo la tierra, hizo la vegetación, te hizo a ti y me hizo a mí. Si le va a dar ese aplauso, déselo al Señor de todo corazón,
Dios. Y dice Josué, tomen una decisión. Dile al que está a tu lado, es tiempo de tomar decisiones. Quiero que le diga otra vez, es tiempo de tomar decisiones. Y Josué, hermano, mire que Josué, yo le voy a dar un dato que quizás usted va a ser nuevo este dato para usted. Josué, cuando se estudia la vida de Josué, Josué no tuvo hijos. Hay 99% de probabilidades que Josué no tuvo familia, no tuvo hijos. Pero miren la expresión que hace él, que usted y yo lo sabemos. Vamos al verso 14. Dice el verso 15: y si mal os les parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero aquí viene la palabra poderosa: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y se cree, hermanos, en la biografía de Josué, que Josué no tuvo descendencia, Josué no tuvo hijos para que diera esta palabra, pero Josué sabía la responsabilidad, amén, y el encargo de parte de Dios. Y él se paró enfrente de la congregación y le dijo: ustedes decidirán si le van a servir al Dios que servían allá en el mundo. Hay gente que le ha servido al mundo, aleluya, en sus dioses, en el tiempo, en otras cosas, pero cuando se convierten a Cristo, usted ha decidido servir a Cristo, aleluya. Y es tiempo de que se ponga en son de batalla y le diga, aleluya, al enemigo: aunque quieres destruir a mi familia, yo he decidido, aleluya, servir al Señor, y yo y mi casa serviremos a Jehová. Que ese aplauso se escuche más fuerte hasta la presencia de nuestro Dios. Ahora, ¿quién dirá? Mira, hermano, Josué no dijo: ay, Señor, no me has dado hijos. Ay, Señor, no me has dado una esposa. Y para las mujeres: ay, Señor, no me has dado un esposo. Josué tomó una determinación. ¿Cuántos dicen amén? Y Josué dijo: yo y mi casa. Su casa representa a su familia. Quizás usted tiene o no tiene pareja, quizás tiene hijos o no tiene hijos, pero usted tiene un padre, una madre, un tío, un tía, una sobrina, un sobrino que necesitan de Cristo. Y usted es necesario que diga: Señor, yo te voy a servir y mi familia te va a servir. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? ¿Cuántos saben que la promesa del Señor se llevará a cabo? Y Josué tomó esta determinación. Josué dijo: yo y mi casa. Yo y mi casa. Por eso en este tiempo, hermanos, es muy importante de meditar, de reflexionar un momento, de ver en dónde estamos caminando. Gloria a Dios. Es tiempo, hermanos, en este año 2024, gloria a Dios, que usted y yo nos propongamos a conocer más de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden decir aleluya de con todo su corazón: Señor, este año yo y mi casa te vamos a servir más, te vamos a glorificar más? Aleluya. Que tome esta determinación. Y eso es de valientes. Eso es de valientes, hermano. Y qué bueno es cuando alguien, aunque sea una sola persona en el ámbito familiar, pero cuando una persona se determina a buscar más de Dios, después vienen sus otros familiares, después vienen sus vecinos, y cuando vemos, aleluya, Dios ha hecho la obra completa. Josué en el verso 15 dice: si mal les parece servir a Jehová, dice, escojan hoy a quién van a servir. A los dioses a quien sirvieron vuestros padres. Hago una pregunta y usted solamente medite. ¿Sus padres fueron cristianos? ¿Amaban a Dios? ¿Le servían a Dios? ¿Buscaban a Dios? O quizás sí, o quizás no. Y tal vez, hermano, la mayoría de nosotros no tuvimos una buena instrucción de nuestros padres en el camino del Señor.
Pero aún con todo y eso, el Señor tuvo misericordia y nos cambió. Y ahora, hermanos, aleluya, por la gracia y la misericordia de Dios, ahora el Señor nos dice que somos reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aleluya, usted, hermano y hermana, ha sido adquirido por Dios. Dios lo escogió, Dios lo lavó, lo limpió, para que ahora su descendencia, sus hijos, aleluya, sus nietos, sean una generación que ame a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Por eso, hermanos, la decisión que usted hace día a día, la decisión que toma y dice: Señor, yo voy a buscar tu presencia, yo voy a orar por mi familia. Cada acción que usted hace tendrá una consecuencia. ¿Cuánto dicen amén? Sus oraciones, sus clamor delante de Dios, un día el Señor, aleluya, le traerá esa respuesta y verá a su familia sirviéndole a Dios. ¿Cuántos creen esta palabra? Para los que se pierden, esto es locura, pero para los que se salvan, esto es poder de Dios. En un tiempo vamos a ver a sus familiares predicando la palabra de Dios. ¿Cuántos creen esa palabra? Vamos a ver a sus familiares ministrando al pueblo de Dios. Yo lo creo, hermano, en cada uno de ustedes. Su descendencia, sus hijos y los hijos de sus hijos le servirán al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale un aplauso a ese Dios de poder. Años atrás, si le hubieran dicho a mi madre: vas a tener un hijo pastor, a pesar de que ella era creyente, aunque ella oraba, quién sabe si se lo hubiera creído, porque tenía un muchachito tímido, un muchachito miedoso, un muchachito que ni podía hablar con la pretendiente, que no sabía cómo declarársela a su esposa. Pero ya Dios sabía. Dile que está a tu lado: tú tienes un propósito de parte de Dios. Dile: aunque no se ve, tú lo tienes. Y sabe, mi hermano, cuando usted agarra esa palabra, aleluya, ahora esa palabra te va a ir direccionando, mi hermano, mi hermana. Esa palabra te va a ir dirigiendo al propósito de Dios. Es como cuando Moisés lo pusieron en esa barquilla, amén, y en ese lago, y él empezó, aleluya, el agua a llevarlo a un destino. Pero ahora, hermano, esa palabra destino, la palabra de Dios lo descifra como un propósito, amén. El hecho de que usted se haya subido a un camión venir a Estados Unidos, usted pensaba ir a Estados Unidos a prosperar económicamente. Quizás eso es lo que usted miraba, a buscar un bienestar para su familia. Pero Dios dijo: yo voy a dejar que te subas a ese camión, que llegues a tu destino, porque ahí te voy a cambiar, ahí te voy a dar de mi espíritu, ahí te voy a llevar a una congregación, ahí vas a crecer, ahí vas a predicar mi palabra. ¿Alguien cree esta palabra de parte de Dios? Aleluya. El propósito de Dios se cumplirá en tu vida, porque Dios así lo dijo. Dios así lo dijo. Y cuando Dios lo dice, hermanos, sucede. Siempre y cuando nosotros le demos la libertad de que Dios haga lo que tiene que hacer. Y dice la Biblia, hermanos, cuando Josué dijo estas palabras, miren el pueblo cómo respondió, el verso 16. Y eso es lo que queremos, que usted y yo, hermanos, respondamos esta encomienda de parte de Dios. Vamos al verso 16. Nunca el pueblo, dice, entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová, que dejemos al verdadero Dios para servir a otros dioses. Verso 17. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó dice, nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto. Mira, hermanos, ahí vemos que el pueblo supo identificar que no fue por su buen comportamiento de la gente, no fue porque ellos fueron buenos trabajadores frente de Faraón, es porque la misericordia de Dios. Pero cuando vamos a este pasaje bíblico, dice la Biblia en el libro de Deuteronomios, cuando leemos los últimos versículos del libro de Deuteronomios y principio del libro de Josué,
amén, dice que el pueblo de Dios cuando estaba en Egipto, amén, eran presionados. A pesar de que eran esclavos y cautivos, les empezaron a poner una carga más difícil. ¿Una carga qué? Y sabe, mi hermano, a ver, no levante la mano. Las últimas hermanas que han dado a luz, a ver, por aquí tenemos a 2, 3, ¿verdad? ¿Verdad que cuando están en los últimos días del alumbramiento vienen esos dolores, verdad que sí, hermana Ana? Hermana Mayra, esos dolores fuertes que a veces, amén, dicen que para las primerizas sienten que van a morir, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque se acerca una bendición. ¿Cuándo dicen amén? El pueblo de Dios en Egipto eran oprimidos, a pesar de que eran esclavos, a pesar de que eran esclavizados, amén. Ahora les ponían una carga más dura, más fuerte. Había una opresión. ¿Y qué hizo esa opresión? Hizo que ellos levantaran su clamor al Dios de poder, al Dios que usted y yo le servimos. Y dice que cuando ellos clamaron, la oración llegó a la presencia de Dios. Hermano y hermana, cuando usted le ora a Dios, le clama a Dios, su oración llega a la presencia de Dios. Cuando dicen amén, tu oración está llegando a la presencia de Dios. Y dice la Biblia que entonces Dios escuchó el clamor de su pueblo y envió un libertador. Gloria a Dios. Tu familia necesita ser salva. Y hace más de 2000 años Dios Padre envió a un libertador. Aleluya, su nombre es Jesucristo. Aleluya, Él era el Rey de Reyes en el cielo y se despojó de su trono y vino a esta tierra y se hizo semejante a los hombres y habitó entre nosotros. Aleluya, y Él fue, aleluya, predicando la palabra: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa palabra tiene poder. Esa palabra llegará a oídos y corazones de sus familiares y se convertirán, así como usted y yo nos convertimos, y le servirán a nuestro Señor Jesucristo, al libertador, aquel que perdona los pecados, aquel que sana al enfermo, aquel que liberta al cautivo, aquel que da vida y vida eterna. Si le va a dar ese aplauso, déselo con más fuerza para que el Señor sea glorificado. Y ya para terminar, el verso 17 dice: porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros, a nuestros padres, de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbres, el cual ha hecho estas grandes señales. ¿Grandes qué? Y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales hemos pasado. Toda la jornada, la travesía de su vida, la jornada de su vida. ¿Cuántos años usted tiene? Amén. Usted sabe cuánto tiempo ha pasado, momentos buenos, gloria a Dios. Pero cuántos momentos ha pasado, amén, de tiempos amargos, de tiempos de soledad, de tiempos de traición, de tiempos de abandono, de tiempos de oscuridad. Pero dice el Señor: yo te he guardado. Aleluya. ¿Cuántos creen esta palabra? Cuando pasaste por el momento difícil, el momento oscuro, el momento de la amargura, de la tristeza, Dios te guardó. Dios reservó tu nombre, Dios reservó tu persona. ¿Por qué? Porque hay algo para cumplir delante de Dios. Dile al que está a tu lado: hay un propósito en tu vida. Yo quiero que profetice sobre alguien y le diga: aleluya, hay un propósito en tu vida. Entonces Josué dijo: aleluya, y el pueblo dijo: nuestro Dios es el que nos ha guardado por el camino que hemos venido. El camino de nuestra vida, hermanos, no ha sido fácil. Y para muchos ha sido más que difícil, súper difícil. Pero yo te quiero decir en esta noche, aleluya, lo que Dios ha permitido en tu vida es para que tu testimonio impacte la vida de otras personas. Aleluya. No es de que Dios estaba lejos de ti, no es de que Dios no estaba cerca de ti. Es porque Dios dijo: lo que tú vas a sufrir desde tu niñez, desde tu juventud, aleluya, y ahora como adulto, es para que mi nombre sea glorificado. Josué no dijo: Señor, yo no tengo familia, Señor, ¿a quién le voy a heredar? Él dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ese es un carácter del hombre que sabe reconocer
conocer los planes de Dios y dice: Padre, yo te voy a servir y tu nombre va a ser glorificado en todas las generaciones. Alabado Cristo. Yo quiero que usted se lleve esta palabra, que la atesore en su corazón, y usted verá la respuesta de Dios en tu familia. Y para terminar dice: por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales hemos pasado. Yo quiero que te pongas de pie por un momento y cierres tus ojos, abras tu corazón, abras tus labios.